Mateo capítulo 8. Y le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 17. Pongan atención, hermanos. Es su Biblia. Vayan guiándose con el dedo o con su mente. Pongan atención. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esta es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, son 17 versículos, y algo que generalmente, hermanos, es qué cosa es lo que vemos, es qué dice la Escritura, qué comprendemos al leer esto. Bueno, recuerden que el autor de este evangelio se llama Mateo. Mateo registra los eventos en la vida de Jesucristo, aunque, y es importante esto saberlo, no lo hace necesariamente de una manera cronológica, es decir, después de Mateo decir esto, sucedió esto, no necesariamente, sino Mateo, estudiando el evangelio, lo hace por temas, es decir, esto sucedió, también esto sucedió, también esto sucedió, y es importante cuando leemos la Escritura. Sin embargo, hasta aquí podemos ver que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, ustedes recuerdan, primero fue bautizado, el capítulo 3, Mateo capítulo 3. Luego fue tentado, recuerdan, Mateo capítulo 4, cómo fue llevado al desierto y Satanás lo tentó a Jesucristo. Gracias al Señor no cayó, no fracasó, sino tuvo éxito, se mantuvo fiel al Señor. Luego de su tentación, predicó uno de los más largos mensajes o predicaciones del Hijo de Dios registrados en los evangelios, que se le conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que es prácticamente capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, donde en esa montaña Jesucristo abrió su corazón y dio tantas instrucciones con respecto a la vida del reino de Dios.
Y recuerdan, cuando Jesucristo comenzó a predicar, Él empezó a decir: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse. El reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El impacto de las enseñanzas de Jesucristo fue tan grande que la gente empezó a seguirlo. O sea, obviamente había algo sin igual en esta persona, y digo persona porque en realidad era persona, era un ser humano como nosotros, pero nunca dejó de ser el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo entero. Dios tiene un hijo. ¿Sabían ustedes que Dios tiene un hijo? El Dios creador del universo tiene un hijo. Pues la Biblia dice que sí, y ese Hijo de Dios vino al planeta Tierra hace 2000 años. No les es emocionante esto, nada más la idea, nada más la imagen, nada más el pensamiento de que Dios se hizo un ser humano, hermanos. Entonces era obvio que había algo que atraía a la gente. Esas enseñanzas eran algo nuevo para la gente. ¿A quiénes escuchaban la gente judía solamente antes de que apareciera Jesucristo? ¿A quiénes escuchaban? ¿Cómo? A los fariseos o a los escribas y a los sacerdotes. El grupo de los fariseos era un grupo religioso, enseñaban las escrituras, los escribas traducían, hacían copias de las escrituras, pero los escribas eran los que enseñaban. Y Jesucristo vino con un mensaje que, número uno, la gente no había escuchado antes, pero no solamente eso, sino que era un mensaje realmente que los atraía, porque les hablaba de una vida muy diferente a la que ellos estaban experimentando en ese tiempo aquí en la tierra. Vieron su autoridad, vieron su convicción de Cristo Jesús, pero algo más vieron que Jesucristo les hablaba con amor. Cristo es el Hijo de Dios, Dios es amor, y Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios. No vino a destruir la ley, vino a cumplir la ley. ¿Y saben cómo la cumplió? Con una vida de amor. Porque toda la ley y los profetas se cumplen en el amor. El que anda en amor anda cumpliendo la ley de Dios. El Hijo de Dios ahora, bajando de esa montaña, después toma acción. Primero enseñó un largo mensaje allá en la montaña, y ahora toma acción y comienza a mostrar sus credenciales, por decirlo así. Es decir, cualquier ser humano o cualquier persona puede decir: yo soy Dios, ¿cierto? O yo soy el Hijo de Dios, o Dios me envió. Cualquiera, yo lo puedo decir, pero pruébalo es otra cosa. Entonces, ¿cuáles son tus credenciales? Aquí Cristo toma acción y empieza a actuar. Y Jesucristo todo el tiempo, es importante entender esto, que Él estuvo consciente de quién era Él, de su identidad. Él sabía que era el Hijo de Dios. Cristo sabía que el Dios creador era su Padre y que había venido aquí a la tierra con un propósito. Dios su Padre lo había enviado aquí a la tierra para realizar la obra de la redención del ser humano. El Hijo de Dios aquí comienza a mostrar su poder sobre la creación. Vean el capítulo 8, poder sobre la creación. Pero todo lo demás, todo lo que vemos en estos tres narraciones de el leproso, del muchacho o el siervo de un centurión, de un soldado, y de la misma suegra del apóstol Pedro, son consecuencias del pecado. Son consecuencias de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es la explicación de por qué hay pecado, por qué hay maldad, por qué hay sufrimiento, por qué sufren los niños pobres, por qué hay hambre, por qué se muere la gente de hambre, por qué hay crimen, por qué hay secuestro, por qué hay todas las perversiones de comportamiento del ser humano. Empiezan en Génesis capítulo 3, porque es la caída, the fall. El ser humano, la raza humana entera cayó en pecado, y por eso existen todas esas cosas. Pero Cristo
Génesis capítulo 3 versículo 15, ¿recuerdan cuando es la promesa de que Dios está juzgando y a la serpiente le dice que habrá enemistad entre ti y la simiente de la mujer? Y dice, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, a ti Satanás, te va a herir en la cabeza. Un golpe mortal. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Cristo vino a redimir a la raza humana. Redimir es rescatarlo de un estado de esclavitud. Piensen en la esclavitud de aquí de Estados Unidos, tiempo atrás, esclavos que ellos no tenían poder para redimirse, tenían que tener mucho dinero, pero eran esclavos si no lo hacían. Entonces cuando alguien pagaba una gran suma de dinero por un esclavo, entonces ese esclavo era libre de su esclavitud y ahora pertenecía a un nuevo amo. Cristo vino a redimir a la raza humana de un amo, el pecado. El poder del pecado en la vida de todo ser humano. Cristo vino a rescatarlo del estado de muerte y condenación eterna. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Dios por medio de Cristo pagó el más alto precio que se haya pagado jamás por un ser humano. La vida misma del Hijo de Dios. Así de valiosos somos. Ese es el valor que tenemos para Dios, y por eso Cristo vino a dar su vida. Ahora aquí, Mateo capítulo 8, sanó a un leproso. Después, versículo 5 en adelante, sanó al muchacho o al criado de un soldado que estaba paralítico y gravemente atormentado, dice la Biblia. Sanó a la misma mamá de la esposa del apóstol Pedro, o sea, su suegra. No se confunda, la mamá de la esposa del apóstol Pedro era la suegra de Pedro, que estaba enferma. Entonces, ¿qué más observamos? Observamos que al menos en las dos primeras narraciones, la del leproso y la del el siervo del soldado, vemos a las personas ir hacia Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En estas dos dice el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él. Es decir, la gente, él estaba con un problema en la piel, problema físico, lepra o alguna otra enfermedad de la piel, y vino hacia Jesucristo. Es obvio de que sabía algo acerca de Jesucristo, que empezó a hacer milagros, empezó a predicar de esa manera tan preciosa. Entonces, él vino hacia Jesucristo. El soldado también dice, versículo 5, vino a él un centurión rogándole y haciendo su petición. Las personas vienen hacia él. El escritor Mateo escribe la observación de que todo esto sucedió en el versículo 17. ¿Para qué? Porque es Mateo el que escribe y el que vio todo eso y lo registró. Pero dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esto fue más o menos 700 años antes de que naciera Jesucristo. 700 años. Cuando dijo, hablando del Mesías, el siervo sufriente, Cristo Jesús, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, obviamente, Mateo, el escritor, era conocedor de las escrituras hebreas. Él conocía lo que decía el profeta, las escrituras hebreas, por medio del profeta Isaías, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros. Y el Espíritu Santo lo iluminó a Mateo, al escritor, y le reveló que estas acciones de Jesucristo ya estaban profetizadas con respecto a las enfermedades, al sufrimiento del ser humano. Cristo lo tomó, Cristo llevó todo eso. Eso es lo que vemos. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué vemos aquí acerca de Dios? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, primero, el Hijo de Dios está consciente del dolor y el sufrimiento humano, ¿cierto?
Vean, sanó un leproso. Cristo sabía lo que era una enfermedad en la piel. Cristo sabía lo que era a un paralítico y además gravemente atormentado. O sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, está consciente del dolor y del sufrimiento humano. Jesucristo conoce perfectamente lo que son las enfermedades que atacan el cuerpo humano en esta vida por causa del pecado. Dolor de cabeza, fiebre, ¿cierto? Lepra, parálisis, etcétera. Todas esas cosas. Ahora, ¿por qué causa duele la cabeza a un ser humano? ¿Por qué les duele la cabeza? ¿O nos duele la cabeza? ¿Por qué? Por muchísimas cosas duele la cabeza. Puede ser problema de esto, problema del otro, problema de aquello y se refleja en dolor de cabeza. Migraña, vean, tensión emocional. Pero hay una gran variedad, causa del dolor de cabeza, pero Jesucristo está consciente de esto. Fiebre, ¿por qué da fiebre al cuerpo humano? No podemos decir por esto, ¿cierto? No hay una razón. Pero realmente es porque algo está mal en el cuerpo humano, que el cuerpo, gracias al Señor, está protestando y está tratando de sanarse a sí mismo por la pura gracia de Dios. Entonces la lepra, la parálisis, etcétera, todas estas cosas son síntomas de Génesis capítulo 3. Todo esto que experimentamos, mis hermanos, es síntomas del problema principal, el pecado del ser humano y sus consecuencias, y Génesis capítulo 3. Pero también Jesucristo tuvo sufrimiento, y dolor que procede, Cristo está consciente más bien del sufrimiento y el dolor que procede del mundo espiritual. Cristo mismo fue un ser humano. Él fue uno como nosotros. Y como ser humano, Él sabe lo que es la tristeza que produce el ver a un ser amado enfermo. ¿Cierto? Cristo, aún la Biblia, Génesis, San Juan creo capítulo 11, 35, dice, Jesús lloró. Porque vio cómo amaba la gente a Lázaro, ¿cierto? Pero Jesús lloró de ver el dolor en el ser humano por causa del pecado. Cristo está consciente de todo esto. Ningún ser humano puede decir, ¿qué sabe Dios del dolor humano? ¿Cierto? Ningún ser humano puede decir, ¿qué Dios va a saber? Porque alguien quejándose acerca de Dios, lo escuché en un libro digital, en un libro de CD, no digital, en CD, pero decía esta mujer, Dios no es justo. No es justo, Dios no sabe nada que los seres humanos, Dios no conoce o no sabe lo que los seres humanos sufrimos aquí en esta tierra. Él está en el cielo, ¿no? En su trono, muy bien, Él que va a saber, pero que lo hagan un ser humano y que lo hagan sufrir, que sufra insultos, que sufra maldiciones, que sufra escupidas, que sufra gritos de odio, que lo golpeen fuertemente, que lo torturen y que muera sufriendo. Ya lo hizo por medio de Cristo Jesús. Es Dios que vino aquí y se identifica con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. No podemos decir, ¿quién como Dios allá en el cielo mirando acá abajo? No, Él ya vino y ya hizo algo para darnos esperanza y rescatarnos, mis hermanos. Y eso es algo precioso que nosotros, los que hemos puesto la confianza en el Señor, estamos esperando, sabemos. El Hijo de Dios Jesucristo conoce al ser humano en sus diferentes aspectos. Vean, con los pobres, Cristo conocía la pobreza. Se relacionó con los pobres y los rechazados. Un leproso era persona que era enferma de la piel, pero detestado. O sea, le tenían miedo. Los leprosos podían vivir mucho tiempo, hermanos, sin tener contacto humano. Psicológicamente, un ser humano no puede vivir solo. Porque, hermanos, su alma, su espíritu se seca.
O sea, hay algo, necesita comunidad, necesita platicar con alguien, necesita interacción. Bueno, los leprosos, todo mundo le tenía miedo. No te acerques, no te acerques. Veían al leproso y le daban toda la vuelta, no querían. Entonces, ¿pueden imaginarse cómo se sentía un leproso? Si tú fueras uno de ellos, si yo fuera uno de ellos, ponte a pensar que nadie, ni tu familia se te quería acercar. Era rechazado. No lo amaban, le tenían miedo. De hecho, les hacían que se amarrara una campanita en el pie. Ahí va el leproso, tralín, tralín. Oía la campanita, la gente oía la campana. Quítense, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque por ahí viene un leproso. ¡Qué vida tan triste para esta gente! Y Cristo conoce todo eso, Él lo sabía. Los soldados, Cristo se relacionó con soldados y las necesidades que tienen ellos. Un centurión era un líder, un soldado líder que tenía más o menos 100 personas bajo su mando. Y esto fue en la ciudad. Con los seres queridos, Cristo, vean, vio a Pedro, la suegra de Pedro, estaba enferma. Cristo sabe todo. Cristo tiene compasión de la gente, pero Cristo está dispuesto a socorrer y a salvar, a sanar al hombre. Jesucristo es la compasión perfecta. Todos nosotros los seres humanos tenemos esa virtud que se llama compasión. ¿Por qué sentimos los seres humanos compasión hasta de un perro que lo esté maltratando? ¿Por qué? No podemos, la evolución no puede explicar estas cosas. Pensar en un gorila teniendo compasión, así nada más de la nada, ¿cierto? Pero tenemos compasión porque Dios nos creó. Somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Pero nuestra compasión, por muy compasiva que sea una persona, un ser humano, piensa en la Madre Teresa de Calcuta, compasión por el dolor. Esa compasión no se compara a la compasión perfecta de Cristo Jesús. Cristo es la compasión perfecta. Jesucristo tiene todo el poder para sanar cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento y cualquier dolor. ¿Y saben lo que hizo Cristo con este leproso? Lo tocó. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. Tenía horror porque pensaba primero en mí, en mí. Cristo lo tocó. ¿Qué habrá sentido ese hombre, hermanos? ¿Qué habrá sentido? Bueno, me está tocando, obviamente es una persona que no me tiene miedo, no se escandaliza, no me tiene miedo. Este hombre, entonces Jesucristo, siendo ser humano, no tuvo miedo de infectarse. Al centurión le dijo Cristo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Cuando le dijo mi muchacho, mi sirviente, mi siervo está malo, está atormentado, yo voy a ir y le voy a sanar. Obviamente eso es exactamente lo que él haría, lo que él había dicho que iba a hacer y lo iba a hacer. Pero cuando este centurión habló, hermanos, y expresó una gran fe, este hombre soldado conocía quién era Cristo, al menos sabía que era un ser que tenía poder. Este no es cualquier ser humano. Este tiene poder aún en la sanidad, en el cuerpo humano, en los demonios. Y por eso fue que le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, a mi techo, solamente di la palabra y mi siervo, mi muchacho va a sanar. Porque yo también estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre. Y a las personas que yo le digo, ven, viene. A la persona que hace esto, lo hace. Entonces este hombre sabía, Jesucristo, tú nada más hazlo. Tú tienes autoridad sobre estas cosas. En la casa de Pedro, aquí no dice que la suegra vino a Pedro, ¿cierto? No dice tampoco que la esposa del apóstol Pedro, que probablemente estaba en la casa con su mamá, vino hacia Jesucristo a decirle, sáname, sino que Cristo fue a la casa del apóstol Pedro. ¿Quiénes estaban en la casa del apóstol Pedro? Su esposa y su suegra. Pero se dio cuenta que la suegra estaba enferma.
Es posible que la única persona que sabía que la suegra de Pedro estaba enferma era la esposa de Pedro, ¿cierto? Pero cuando Cristo llegó y se dio cuenta, pero aquí dice la Biblia, Él fue. Versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Qué manera de escribir, hermanos de Dios, para transmitirnos algo? Es como que le da personalidad, como que hace algo concreto, ¿cierto? A la fiebre. ¿Qué es la fiebre? Bueno, es temperatura del cuerpo, pero dice cuando Cristo tocó la mano de la suegra de Pedro, la fiebre le dejó. Como que, vean, tiene qué poder. ¡Qué poder! ¡Qué control! ¡Qué soberanía del Hijo de Dios! ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros después de analizar todo esto? Ahora, ¿se dan cuenta que este es un bloque que agarramos grande, 3 narraciones, y simplemente queremos qué nos puede enseñar el Señor, analizarlo, y así les animo a hacerlo en su casa? Agarren un pedazo y decir, Señor, ¿qué entiendo de aquí? ¿Qué está sucediendo? Pero después, ¿qué me enseña la palabra de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo? Aquí hay algo, Señor. Y al final, hermano, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, esa es la iluminación del Espíritu Santo de Dios, porque esto sucedió, esto fue real. Este que vemos aquí haciendo eso, este hombre llamado Jesús de Nazaret, es exactamente el mismo Jesucristo que predicamos el día de hoy. Exactamente el mismo Jesucristo a quien predicamos, a quien proclamamos como el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano del universo, y también le servimos. Escuchen, hermanos, servir al Señor no es lo mismo que yo soy cristiano. Servir al Señor implica acción. Y la palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento es latreuo, es adoración. Idolatría es servicio, homenaje, hacer algo a favor de un ídolo. Pero eso no es la adoración que damos el día de hoy los cristianos al Señor. Es servicio. Es otra palabra, hermanos, donde enseña el texto del Nuevo Testamento que es para servir. Servir o adorar es lo mismo. En aquel tiempo, adorar era casi postrarse delante de. Adoración era postrarse, lo estás adorando. Pero la nueva palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pedro, es la palabra que indica adoración en el sentido de servicio. Servirlo es hacer algo, o más bien que el Señor haga algo por medio de nosotros. Nosotros nada más ponemos nuestro cuerpo, ¿cierto? Decimos, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, aquí están mis palabras. Ese es el mismo Cristo, el Cristo resucitado de entre los muertos, el Cristo vivo, el Cristo, hermanos, que es Dios hecho un ser humano. Ahora, nosotros los cristianos, en todo el planeta Tierra hay cristianos. Nosotros somos su iglesia, la iglesia de este mismo Jesucristo, el Cristo resucitado. Él atravesó la muerte, sufrió 3 días, 3 noches, pero al tercer día fue levantado por el poder de Dios. Y ahora nosotros somos el cuerpo de este Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo no ha disminuido, porque no puede disminuir o eliminarse el poder de Dios. Es el mismo Dios del universo. El poder de Cristo no ha disminuido. Él puede sanar toda enfermedad del cuerpo físico el día de hoy. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sí, claro que sí. Es el mismo Cristo resucitado y Él tiene el poder suficiente para sanar cualquier enfermedad física del cuerpo humano, hermano.
de acuerdo a su voluntad. Y eso es muy importante entenderlo. Pero el Señor, Dios, tiene algo muchísimo mejor, un plan muchísimo mejor para el ser humano, que simplemente sanar sus dolencias y enfermedades. Dios lo puede hacer, claro que Dios lo puede hacer de acuerdo a su voluntad. Todas las personas, ahora es importante, ¿dónde está ahorita ese leproso? ¿Qué le sucedió después? Se murió. Murió. ¿Dónde está el siervo de ese soldado ahora? ¿Qué le sucedió? Murió. ¿Dónde está la suegra de Pedro? Murió también. O sea, todas las personas a quien Cristo en quienes Cristo realizó un milagro, están muertos, porque murieron al final del día. O sea, Dios, no pensemos, hermano, eso es nada más. La persona que quiere nada más sanidad de parte de Dios y Dios se la da, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más puede buscar para la gloria del Señor? Ok, ya tuviste tu recompensa, podemos decir, ya esa es tu recompensa. Pero el Señor, el plan de Dios es mucho más glorioso, más precioso, que nos sane nada más. Te puede sanar, me puede sanar, pero me voy a morir, te vas a morir. Y es interesante cuando hablamos de la muerte, porque pensamos, ay, que a un muchacho de 10, 20 años, 30 años, qué joven, y se murió. Bueno, ¿sabes qué? Tú también te vas a morir. Yo también me voy a morir. Si Cristo no viene antes, todos ustedes van a morir. Yo voy a morir, hermanos. Esa es la realidad de la vida, de esta vida que estamos viviendo aquí. Entonces, la sanidad física si la sanidad física fuera todo lo que Dios desea al ser humano, pues eso sería todo lo que tendríamos aquí en la tierra. Pero no, el sufrimiento y el dolor tienen una parte importante en el plan de Dios para tu vida, para tu vida, para tu vida, para mi vida, para tu vida. El sufrimiento y el dolor es parte del plan de tu madurez espiritual. Todas las experiencias de tu vida individual única, todas tus experiencias, alegrías, cumpleaños, celebraciones, tristezas, muerte de un familiar, falta de trabajo, tal vez divorcio, tal vez abuso sexual, tal vez hambre, tal vez insulto, tal vez felicidad, tal vez te sacaste la lotería, tal vez todas y cada una de las experiencias que te suceden son parte del plan de Dios de tu madurez espiritual. Pasa que vivimos en una cultura, en una sociedad el día de hoy, que Dios me libre si me siento mal. Dios, no, que no se sienta mal. Comprometen hasta el razonamiento, hermanos, para que no se sienta mal la persona. En una entrevista en la calle le hacen a esta persona, a una muchacha educada, universitaria, y le dicen que el hombre que la entrevista, ¿qué pensarías si yo te digo que soy una mujer? Yeah, good for you, yeah, sí, qué bueno, qué bien por ti, eres una mujer. ¿Cómo? Está viendo que es un hombre. Pero ¿cuál es el miedo? Que se vaya a sentir. ¿Y qué te diría, qué pensarías de mí si te digo que soy una mujer china? Yeah, good for you, yeah, sí, es una mujer, sí, yeah. ¿Y qué te diría si soy una mujer china de 9 años? Sí, está bien. ¿Qué le pasa a